De cara a una reestructuración profunda, Maduro pidió la renuncia de todos sus ministros. La vicepresidente venezolana, Delcy Rodríguez, anunció que el dictador solicitó a todos los ministros poner sus cargos a la orden para llevar a cabo una profunda reestructuración del gobierno bolivariano para blindar la patria ante cualquier amenaza. Nicolás Maduro reestructurará su gabinete de gobierno, informó este domingo la vicepresidenta Delcy Rodríguez, tras el peor apagón en la historia de Venezuela, por lo que pidió la renuncia de todos sus ministros. El dictador chavista ha solicitado a todo el gabinete ejecutivo poner sus cargos a la orden, a los efectos de una reestructuración profunda de los métodos y funcionamiento del gobierno bolivariano para blindar la patria ante cualquier amenaza, señaló Rodríguez en Twitter. Maduro lo atribuyó a ciberataques de Estados Unidos con respaldo de la oposición, aunque el sábado, durante un recorrido por las principales centrales hidroeléctricas, prometió ir a una transformación profunda de las empresas del sector. El anuncio llega luego que el 7 de marzo un apagón paralizara el país durante una semana. Los cortes de electricidad son frecuentes en el país petrolero, y sistemáticamente el ministro de Electricidad, General Luis Mota, los atribuye a sabotajes de la oposición, que por su parte denuncia el abandono de la infraestructura y corrupción. El del 7 de marzo afectó a 22 de los 23 estados, además de Caracas, provocando la interrupción del suministro de agua y el colapso de la banca electrónica, vital ante la escasez de dinero en efectivo. El régimen, no obstante, desmiente que se hayan registrado muertos. Asimismo, más de 20 personas murieron en los hospitales ante la falta de atención. Recién 5 días después de la falla, Maduro anunció que el servicio de energía había sido restablecido en casi toda Venezuela. La emergencia obligó a suspender la jornada laboral hasta el pasado jueves, mientras que las clases se reanudarán este lunes. Cambios en el gabinete chavista. Si bien Rodríguez no dio detalles de los cambios que se darán, generalmente suelen predominar los enroques, con un influyente grupo de dirigentes que se alterna el ejercicio de altos cargos. Las movidas más recientes se produjeron a mediados de junio de 2018, luego de las fraudulentas elecciones en las que el dictador fue reelegido para el periodo 2019 al 2025. Rodríguez asumió la vicepresidencia en lugar de Tarek El Aissami, quien a su vez fue nombrado vicepresidente de Economía. Maduro prometió en esa oportunidad que los cambios buscaban una revolución económica, en medio de la más grave crisis socioeconómica en la historia moderna venezolana, con escasez de alimentos y medicinas e hiperinflación. La reestructuración del gabinete también se produce en medio de la presión local y externa liderada por el presidente interino Juan Guaidó, reconocido por más de 50 países, encabezados por Estados Unidos. Guaidó se proclamó el pasado 23 de enero ante una multitud, luego de que el parlamento de mayoría opositora declarara usurpador a Maduro por estimar fraudulenta su reelección el 20 de mayo de 2018. Embajador de Guaidó en Estados Unidos tomará sede de Agregaduría Militar Venezolana. Carlos Vecchio, el representante diplomático de Juan Guaidó en Estados Unidos, se hará con el control este lunes 18 de marzo, del edificio de la Agregaduría Militar de Venezuela en Washington, aunque todavía no ha ocupado la embajada, indicaron a F2 fuentes diplomáticas. Vecchio hará oficial el anuncio esta tarde en una rueda de prensa convocada para las 14:00 hora local 18:00 GMT, frente al edificio de la Agregaduría Militar. En la capital de Estados Unidos los enviados de Guaidó se harán con el inmueble después de que, en enero,
el coronel José Luis Silva Silva anunciara que, como agregado militar de la Embajada de Venezuela, había decidido jurar lealtad a Guaidó como presidente interino venezolano y romper filas con el gobernante, Nicolás Maduro. Entonces, en una entrevista con F. Silva dijo que él aún se consideraba el agregado de defensa de Venezuela y que respondería a las órdenes de Guaidó y de Vecchio, quien dio la bienvenida al coronel y le comunicó que podría formar parte de su equipo diplomático en Washington. Estados Unidos reconoció en enero a Vecchio como embajador de Venezuela y, casi inmediatamente, el venezolano creó un equipo diplomático integrado entre otros por Gustavo Marcano, quien cumple las funciones de ministro consejero en Estados Unidos y fue alcalde del municipio Diego Bautista Urbaneja, ubicado en Lechería, en el estado de Anzoátegui Este de Venezuela. Vecchio, uno de los dirigentes más experimentados y representativos del partido opositor Voluntad Popular, ha tomado diferentes acciones para fortalecer a Guaidó, desde una conferencia para recaudar fondos para Venezuela hasta reuniones con los directivos de Citgo, la filial de la petrolera estatal venezolana, PEPSA. Estados Unidos fue el primer país del mundo en reconocer como presidente interino de Venezuela a Guaidó, quien como jefe del Parlamento invocó el 23 de enero unos artículos de la Constitución para reclamar la presidencia, porque, a su juicio, Maduro la está usurpando. Maduro, en el poder desde 2013, volvió a tomar posesión el 10 de enero, tras ganar unas elecciones celebradas en mayo y cuestionadas por parte de la comunidad internacional. Después de que Estados Unidos reconociera a Guaidó, Maduro cortó relaciones diplomáticas con Estados Unidos y ordenó la salida de todo su personal diplomático en territorio estadounidense. Estados Unidos entonces dijo que no retiraría a su personal de Venezuela porque no reconocía la autoridad de Maduro. Pero la semana pasada acabó ordenando la salida de los diplomáticos que quedaban en Caracas debido al deterioro de la situación en el país caribeño. Cambios bajo ofensiva. En los cambios ministeriales de Maduro suelen predominar los enroques, con un influyente grupo de dirigentes que se alterna el ejercicio de altos cargos. Las movidas más recientes se produjeron a mediados de junio de 2018, luego de las cuestionadas elecciones en las que el mandatario fue reelegido para el periodo 2019 al 2025. Rodríguez asumió la vicepresidencia en lugar de Tarek El Aissami, quien a su vez fue nombrado vicepresidente de Economía. Maduro prometió en esa oportunidad que los cambios buscaban una revolución económica, en medio de la más grave crisis socioeconómica en la historia moderna venezolana, con escasez de alimentos y medicinas e hiperinflación. La reestructuración del gabinete también se producirá al calor de la ofensiva del líder opositor Juan Guaidó, reconocido como presidente encargado de Venezuela por más de 50 países, encabezados por Estados Unidos. Guaidó se proclamó el pasado 23 de enero ante una multitud, luego de que el Parlamento de mayoría opositora declarara usurpador a Maduro por estimar fraudulenta su reelección el 20 de mayo del 2018. Sin embargo, el opositor no ha logrado hasta ahora quebrar el principal sostén del heredero del fallecido Hugo Chávez 1999-2013, la Fuerza Armada, con amplio poder político y económico. Con Maduro, la cuota castrense en el Ejecutivo llegó a 43,7% en 2017 y hoy se ubica en 26,4%, según la ONU Control Ciudadano. De 32 ministros, 9 son militares y dirigen carteras como Defensa, Interior, Agricultura y Alimentación, además de la petrolera PDVSA, que aporta 96% de los ingresos del país, y el Servicio de Inteligencia.
Guaidó prepara una movilización nacional hacia el Palacio Presidencial de Miraflores en Caracas para asumir su control, en fecha por definir, y no descarta pedir al legislativo que autorice una intervención militar extranjera. Washington, su más ferviente aliado, tampoco excluye una acción armada para sacar a Maduro, a quien se ha propuesto estrangular económicamente con sanciones como un embargo petrolero que se hará efectivo el próximo 28 de abril.